Postre sin horno, sin batidora, con ingredientes baratos, listo para vender. Este postre es súper rápido y te lo voy a enseñar solamente en 3 pasos. El paso número 1 es poner todos los ingredientes en una sartén para llevarlos al fuego. Pon los ingredientes a fuego medio y revuelve todo el tiempo hasta que se combinen bien y se espese la mezcla. Cuando esté listo, lo retiras del fuego. El paso número 2 es que ya tengas listos tus envases o los contenedores donde vas a poner el postre. En esta ocasión yo voy a usar estos que son de acrílico y ya sé que me vas a preguntar dónde los compré. Estos los encuentras en tiendas donde venden cosas para hacer manualidades o de esas tiendas donde venden como recuerdos para eventos. Bueno, pues ahí los compré, pero si vas a hacerlos así para vender como postre económico, te recomiendo que uses de este tipo de vasitos desechable con tapita como el que usas para las gelatinas. De hecho, este es el que te mostré cuando hicimos el postre de limón. Te voy a dejar esa receta por aquí por si todavía no la has visto. También es un postre muy económico. Y si tú quieres desmoldar el postre, es importante que engrases con aceite el molde donde lo estés haciendo o el contenedor. Cuando termines de poner la mezcla en el molde, alisas la parte de arriba, le das unos golpes para que todo se acomode. Ya que hayas puesto la mezcla en tus moldes, en tu contenedor o tus vasitos para vender, ahora lo vas a tapar con plástico de de cocina, plástico film, y se lo vas a poner al contacto. Esto es que lo pongas así pegado para que no se le vaya a formar ninguna costra. Y después, ahora los vamos a llevar a refrigerar durante 8 horas o toda la noche. Pero mientras se refrigeran, quiero darle las gracias a todos los miembros de mi canal. Gracias por patrocinar mi canal. Aquí les voy a poner sus nombres de los que son miembros al día de hoy. Y si tú eres nuevo, suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Si te gustan los postres, suscríbete al canal y dale like a este video. Ahora sí ya me los llevo. Y ya traje también estos otros y no te dije, pero este era el tercer paso, que era llevar a la refrigeración. Y ahora los voy a desmoldar. Esta vez sí me lo pusieron muy difícil, la verdad, porque me pidieron un postre que fuera súper económico, que fuera así en presentación individual, en vasitos, pero que no tuviera huevo, que fuera sin horno, que fuera sin grenetina. Entonces estuve pensando mucho, pero para que vean que sí los complazco. Y lo que voy a hacer ahora es, tú así ya te lo puedes comer, o sea, así ya lo puedes disfrutar y lo puedes decorar como tú quieras. Si quieres, nada más le pones un poquito de canela encima. Yo te voy a dar una opción de cómo los voy a terminar yo, pero tú le puedes, así ya te los puedes comer o así ya los puedes vender. De hecho, se me ocurre, no sé, tal vez ponerle una fresa o un poquito de ralladura de galleta Oreo. Esto ya es como tú quieras. Y si tú quieres desmoldarlos, para eso previamente es súper importante que hayas engrasado tu molde. Entonces, ahora simplemente vamos a colocar el plato encima del molde o del contenedor que hayas elegido. Le vas a dar un giro así súper rápido, desmoldas y listo. Mira, te va a quedar con esta textura, queda súper cremoso y eso que no lleva grenetina. Yo le puse un poco de coco rallado y chocolate blanco rallado para terminar la decoración con la mitad de un Raffaello, que obviamente esto es completamente opcional. Y ya si lo estás haciendo así en vasitos para vender, lo único que yo haría aquí sería ponerle una etiqueta y listo. Y estas etiquetas yo las imprimí así en una hoja para darte una idea. Son como las que te mostré cuando hicimos la receta de la Carlota de limón o el arroz con leche. Si no has visto esos videos, te los voy a poner por aquí. Y en esta ocasión simplemente le estoy poniendo así una etiquetita dorada que encuentras en todas las papelerías. La verdad es que lo de la desmoldada sobra un poquito, pero si te lo vas a comer en tu casa está buenísimo.
Está bien fresquito y sabe así como entre un flan y una natilla. Tiene mucho sabor a leche y la verdad te recomiendo muchísimo que le pongas el coco. O sea, igual el chocolate blanco está rico, pero la diferencia que hace el coco de verdad está súper rico. Y yo los puse en estos contenedores de acrílico porque ya los tenía y porque quiero darte diferentes ideas de contenedores, de presentaciones para tus postres, y a mí me parece que quedan súper bonitos, por ejemplo, para un evento. La verdad es que con esta otra presentación a mí también me gustaron mucho. Ya tú puedes elegir la presentación que tú quieras y te recomiendo mucho que hagas este postre, o sea, que lo pruebes porque de verdad tiene ingredientes bien económicos, son fáciles de conseguir, la decoración pues finalmente es a tu gusto y no sé, creo que este tipo de postres que son así sin horno, que son fríos, te prestan mucho para hacer en esta temporada. Además que tampoco necesitas batidora, así es que lo tiene todo. Es un postre de los que me pidieron, económico, sin horno, fácil, fresquito, rápido. Si te gustan más de estos videos, no te pierdas la serie de Gana Dinero Vendiendo Postre. Estos entrarían en la categoría de postres económicos para vender. La verdad yo me llevé una muy grata sorpresa con el sabor de este postre. La combinación del coco le va súper bien, pero ya te digo que tú le puedes personalizar el sabor. Y si quieres ver más videos como este, no te pierdas este otro de acá. Yo soy Elena y te veo en el próximo video. Bye.